Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar por primera vez en el año 2016 a sus hogares. Esperamos que hayan tenido un feliz fin de año, que hayan despedido familiarmente y con una fiesta en paz el año 2015, que indudablemente nos dejó a los guatemaltecos muchas lecciones. Esta noche vamos a hablar sobre los desafíos 2016 y para eso hemos invitado a nuestro amigo y gran participante de Enfoque, porque lo hemos tenido, ustedes lo saben ya durante mucho tiempo aquí con nosotros, a Luis Linares. Luis, gracias por estar con nosotros, además de ser columnista de Crónica durante ya 3 años casi. Apreciamos muchísimo eso, así que muchas gracias. Feliz año para ti, para también tu familia. Muy feliz año también para los amables televidentes, deseando que este año sea lo mejor de lo mejor para todos y para Guatemala. Bueno, Luis, ahora hablamos del año de lo mejor para todos. Hace una semana conversábamos con alguien experto en el cambio y en promover cambio, que Guatemala pues enfrenta una gran oportunidad en el 2016 y efectivamente las crisis marcan oportunidades. Guatemala ha vivido una crisis muy larga a lo largo de los últimos 30 años y eso nos presenta una oportunidad para el 2016, pero también grandes desafíos. Sí, definitivamente está el primer desafío, creo que es no un problema fundamental o la clave de los problemas de nuestro país, pero sí es fundamental desde el punto de vista de la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho y de confianza de la población en las autoridades públicas, que es el tema de la corrupción. Esto creo que fue la razón por la cual el año pasado cayó el gobierno de Pérez Molina y fue derrotado ampliamente en las urnas Manuel Valdizón, porque encarnaba la continuidad y esa forma de hacer política fundamentada en el saqueo de los recursos del Estado. Así que el reto primero que tiene que afrontar el nuevo gobierno pues es el del combate a la corrupción, el de liberarse lo más posible de cualquier actividad o cualquier atisbo de corrupción para ganar la confianza de los ciudadanos. Pero esa es, digamos, una condición necesaria dado el ambiente que priva en Guatemala desde el año pasado, pero el paso, lo fundamental, la clave en materia desde la forma, podríamos decir, de ejercer gobierno y el fondo es qué vamos a hacer para enfrentar los desafíos o cómo va a enfrentar los desafíos que encuentra el Estado con pocos recursos y con grandes tareas y grandes déficits pendientes que tienen que ser atendidos de inmediato, como los temas de salud, los temas de infraestructura, los temas de seguridad, que continúan siendo parte de las principales preocupaciones de la población y obviamente la principal de todas, que es la calidad de vida de los guatemaltecos y el empleo, los ingresos. Luis, uno de los puntos fundamentales en Crónica, en la última edición del año viejo, hablábamos sobre los líderes, sobre los 10 líderes que mayor influencia han tenido durante el año. Y había un fenómeno muy interesante que se resaltó en el sentido de que en todos los países tradicionalmente el poder político, presidente, a veces vicepresidente, pero las personas más influyentes suelen estar en esas posiciones. Y eso no ocurrió en Guatemala en el 2015 porque fueron 2 personajes vinculados con el tema de seguridad, el fiscal comisionado de CICIG, Iván Velázquez, y la fiscal general. Fueron las 2 personas que Crónica colocó como las 2 personas más influyentes en el país en el año anterior. ¿Qué cabría esperarse de Jimmy Morales, que enfrenta un desafío muy grande porque él tiene que recuperar un liderazgo que perdió el presidente Otto Pérez Molina al caer? Y las expectativas en torno a él son muy grandes. Y los retos que tiene enfrente también son muy grandes, pero además tiene muy poca fuerza política y muy pocos sostenes
para su administración. Bueno, creo que tiene estos dos personajes, tiene que apuntalarlos, apoyarlos en la medida de lo posible a través porque es fundamental también el papel que juega el Ministerio de Gobernación, las fuerzas de seguridad, en todos los temas relacionados con la persecución, con el combate y la persecución de los corruptos, la localización de los que están fugados, y también asegurar a través del sistema penitenciario que los que están presos estén privados de libertad y privados de actuar en contra de la población, porque uno de los temas más difíciles es el de las extorsiones que continúan viniendo en buena parte de las prisiones. Entonces, apuntalar y apoyarse en estos dos actores clave de la lucha contra la corrupción, respetar su autonomía, su independencia, apoyar con recursos al Ministerio Público y realizar las acciones que sean necesarias en cuanto a promover los cambios legislativos que son indispensables para perfeccionar el combate a la corrupción. Y ahí pues tiene la dificultad de tener una bancada pequeña con 11 diputados, pero entonces creo que tiene que trascender, tiene que evitar la componenda partidaria que ha sido la tónica de los últimos congresos para entrar a un arreglo, a la búsqueda de acuerdos del organismo ejecutivo al organismo legislativo, para no embarrarse, que no va a ser fácil, pero tiene que, en el Congreso algún grupo o una coalición de partidos va a tener la presidencia, y esos partidos que tengan la presidencia tienen que hacerlo sobre la base no de llevar a alguien a la presidencia para que la goce, sino a través de un programa legislativo. Y ahí es donde debe el presidente Jimmy Morales de buscar que ese programa legislativo responda a las necesidades de la población en cuanto a fortalecer el Estado de Derecho, combatir la impunidad y combatir la corrupción. Vamos a ir al primer corte comercial, volvemos inmediatamente con este programa Actitud 2016. Estamos de vuelta con Enfoque. Esta noche hablamos sobre 2016, un año de grandes desafíos para los guatemaltecos, pero especialmente para el gobierno del presidente Jimmy Morales, que está próximo, 12 días para asumir. Yo quisiera conversar un tema que a mí me parece muy interesante. Yo primero fui de las personas que me pareció que era prudente no anunciar inmediatamente el gabinete de gobierno después de las elecciones, porque era lógico que tenía que entrarse en un proceso de negociación y de selección cuidadosa de los candidatos. Eso cuando se dijo que iba a ser para principios de diciembre, pero obviamente cuando se traslada hasta para estos próximos días,
pareciera como que se perdió una gran oportunidad de tener una transición más fluida, en donde los funcionarios o los grupos de trabajo, el equipo de trabajo se hubiera podido empapar mejor de toda la problemática. Ahora van a tener que entrar de lleno a la carrera. Bueno, recordemos que en otras ocasiones, hasta hace unos 2 periodos, siempre fue así, que la segunda vuelta era en los últimos días de diciembre. Yo creo que se presionó mucho a Evo Morales en cuanto a la necesidad de que diera a conocer su gabinete lo más pronto posible, y él también se comprometió en una fecha muy temprana y después tuvo que retroceder y plantear una nueva fecha. Pero creo que lo importante incluso no es tanto a quién designe de ministro a quienes designe como ministros, sino que los equipos que pueden integrar. Aparentemente la transición no se dio también en la forma de llegada de equipos a los ministerios para recabar información que en un momento dado le fuera entregada o parte de los que llegaran de ese equipo. Podía salir el ministro, el anunciarlos con mucha anticipación. El problema es que se queman, los queman. O sea, que te parece bien tempranamente. Yo creo que es algo que no era imprescindible, pero debió haberlo explicado desde un principio. Porque también se consideraba, pues, y todos lo han reconocido, el hecho de que es un partido sui generis, no es un partido conformado con cuadros como fue en su tiempo la DC o el PAN o el FRG, cualquiera de los partidos que llegaron, que eran partidos relativamente maduros. Ahora, Luis, pero también es producto de una coyuntura muy particular. O sea, él no llega porque proviene de un partido político fuerte. Claro, claro. Tampoco llega porque tiene un liderazgo personal fuerte. De hecho, la mayoría de las personas lo conocen muy poco. Claro, votaron en contra como político, ¿verdad? Sino claro, que él fue producto de una coyuntura. Y más bien pareciera como que se está perdiendo la oportunidad de empaparse de esa gente, tal vez no las personas individuales como ministros, pero sí yo puse en alguna columna una comparación entre los corredores de relevos, en donde los que van a tomar la estafeta empiezan a correr antes para ganar terreno. Y en cambio aquí, pues lamentablemente se perdió esa oportunidad porque el país está en una coyuntura muy especial que se va a esperar más de él que de otros presidentes. O sea, las expectativas creo yo que son de más corto plazo. Él no va a gozar de aquellos 100 días famosos de beneficio de la duda. Sí. Yo creo que sobre él va a pesar mucho la crítica a partir del 14 a las 14, como dicen en el Chapín de hoy en día. La frase que hizo célebre aquel candidato. Sí, la realidad es que había esas circunstancias sui generis que quizás aconsejaban el poder tener una mayor celeridad en integrar los equipos, pero quizás los problemas que afronta son los que llevaron a que el proceso de selección fuera lento y que no puede darse el lujo él de fallar. O sea, sus jugadores, su cuadro, su alineación inicial, digamos, como sucede por ejemplo al Barcelona cuando va a jugar con el Bayern, no se puede dar el lujo de tener un mal planteamiento y una mala alineación desde el inicio del partido. Con facilidad hacen 3-4 goles y si al final irrecuperable. Si al final comete el error de que su alineación no sea la adecuada, claro, la crítica va a ser más severa. Claro, pero por eso es que tenía que darse el tiempo suficiente y es el error que cometió, como decía, es quizás haber anunciado que lo iba a presentar en noviembre o a principios de diciembre, pero pensarlo lo mejor posible y seleccionar a la gente con mayor cuidado, porque tampoco se trata de que jalara luminarias de diferentes tendencias, de diferentes sectores y quisiera un tutti frutti de gabinete. Necesita también ir consolidando al gabinete como un equipo homogéneo, que comparta un norte, que comparta un plan de vuelo, porque si no nos van a estar tirando por un lado, otros por el otro. Necesita homogeneidad y cierta coherencia en el equipo. Así que lo que tendríamos, esperamos, es que en este tiempo que todavía queda
para la toma de posesión para el 14 de las 14, pues logre armar ese equipo y presentar el equipo que sea más creíble y que tenga mayor capacidad para enfrentar los retos de las diferentes carteras desde el primer inicio. Y lo del relevo, lo de la figura del relevo, pues yo creo que se evitaría un poco si en Guatemala tuviéramos pleno acceso a la información. Que cualquier persona, cualquiera estuviera capacitado. Que cualquier cosa que tú quisieras saber sobre un ministerio, encontraras todos los datos de ese ministerio en el portal de la institución, como manda la ley de acceso a la información. Entonces no tendría que estar diciendo, bueno, que necesito el reglamento, que necesito el presupuesto, que necesito el plan operativo, que necesito esto y lo otro, porque estaría todo a la disposición no solo de los interesados en gobernar, sino que de los ciudadanos interesados en fiscalizar. Lo cual no es así. Y ya ves que no es así, pues es decir, las grandes dificultades que hay para conseguir información pública. Se mete uno a una página de internet y realmente se pierde navegando. Solo propaganda encuentra uno de los funcionarios. Luis, tenemos pocos, en un minuto, y después lo desarrollaríamos en el último bloque. ¿Cuáles dirías que son los 3 retos fundamentales o los principales retos fundamentales que deberá enfrentar en el muy corto plazo el gobierno de Jimmy Morales? Bueno, yo creo que en el plazo más inmediato va a continuar el tema de salud, que es un tema sumamente sensible, tanto por la presión que puede ejercer el personal del Ministerio de Salud, los médicos, como por la necesidad que se plantea a las personas, a los usuarios de los servicios, que es de vida o muerte. Y es de vida o muerte, no es lo mismo que ir por una carretera con hoyos o con baches, que al final de cuentas de alguna manera los puedo sortear, y si no, pues a reparar el carro, pero en este caso son cuestiones de vida o muerte. Esa creo que es una. El otro es el tema de la economía, de mantener las variables macroeconómicas bajo control para que no se desboque la inflación, para que podamos mantener ese ritmo mediocre de crecimiento económico, pero finalmente creciendo. Peor es nada. Y el tema de la infraestructura de las carreteras, que están en un estado realmente grave, y quedan 3 o 4 meses o 5 meses máximo para el inicio del invierno. Y en cuanto a los aspectos puramente internos de organización, reorientar y racionalizar el gasto público, dar muestras de austeridad y manejar bien el presupuesto. Racionalidad, sí. Vamos a ir al último corte comercial, volvemos inmediatamente con más de Enfoque esta noche, conversando con Luis Linares sobre el tema, lo que nos espera en el 2016. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque esta noche, conversando con Luis Linares. Él es columnista, analista político y una persona que le da seguimiento. Tu profesión te permite darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo en el país. Obviamente hay uno de los
de las situaciones que más ha afectado a los últimos dos gobiernos, diría yo, aunque siempre ha sido un tema presente, pero en los últimos dos gobiernos esa conflictividad social, incluso se le puso ese nombre ya, a la conflictividad social, a las protestas por minería, a las protestas por explotación hidráulica de hidroeléctricas, a las protestas como en Totonicapán, donde se ha visto que no se atienden las peticiones de la población y que los han llevado hasta exigir privatizaciones, claro, etcétera, etcétera. ¿Cómo se perfila ese escenario de conflictividad para un gobierno que, de acuerdo a las previsiones y de acuerdo a los expertos, no va a tener suficientes recursos para atender todas las demandas sociales que hay en el país? Bueno, en el tema de conflictividad es básicamente provocado por lo de las consultas y la oposición a las industrias extractivas, a las hidroeléctricas. Aquí lo que el gobierno, los otros gobiernos no han hecho, y tiene desde el inicio, tendría la oportunidad de hacerlo, es realizar los procesos de consulta que marca el convenio 169. Es que ratificamos un convenio y no lo hemos aplicado, y entonces la falta de aplicación de ese convenio es lo que genera los problemas que hemos tenido, y procesos de información y de sensibilización a la población que sean creíbles. Y para esto el gobierno lo que sí tiene que demostrar es independencia con relación a los sectores interesados, porque si el gobierno llega ante las comunidades asumiendo una posición a venderles una propuesta, inmediatamente pierde credibilidad y legitimidad. Y en el tema de la energía eléctrica, pues uno de los asuntos es lo de la tasa de alumbrado público, que también ha estado nada más entreteniendo la cosa. Aquí yo he creído siempre que es un servicio de uso común y la tasa de alumbrado público es injusta, es inequitativa, y por lo tanto las municipalidades deben de asumir la prestación de servicio, así como asumen la prestación de servicio. El agua sí lo pueden cobrar porque es personalizado, pero es un servicio que no es personalizado, como el uso de las calles, como el uso de los parques, como el uso de las aceras, igual en el alumbrado público. Y ver el tema de un problema que hay es la falta de presencia territorial de la autoridad. Y eso es lo que provoca, porque hay, digamos, ausencia del Estado. La ausencia del Estado, porque en el tema de la electricidad uno de los problemas es las conexiones ilegales, que son decenas o cientos, quizás cientos de miles de conexiones. Y eso se debe a la ausencia de autoridad, a la ausencia de Estado, a la ausencia de una capacidad de acción inmediata del Estado para hacer cumplir la ley, porque primero hay que ver si las leyes son buenas o malas. Si no son buenas, pues cambiarlas, modificarlas y perfeccionarlas. Pero si las leyes tienen que ser cumplidas, pues el Estado debe dotarse de la suficiente capacidad para hacerlas cumplir. Luis, obviamente ni los periodistas ni los analistas, por muy expertos que puedan ser, ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal. Pero ¿cómo miras el gobierno de Jimmy Morales de cara a este año, tomando en cuenta lo que ya hemos visto, tomando en cuenta su pasado político, su partido, su entorno, su formación, su estilo de liderazgo? ¿Qué se puede esperar? Hay mucha incertidumbre en la población, yo diría que de aquellos 2 millones y tantos, de 2 y pico millones de personas que votaron por él, hay muchas que tienen muchísimas dudas. Sectorialmente uno conversa y hay muchas dudas sobre lo que pueda venir con un gobierno que, si bien es cierto que la parte positiva es que no viene producto de una política tradicional, también al mismo tiempo genera una serie de incertidumbres sobre cuál va a ser el estilo de liderazgo que va a impulsar Jimmy Morales. Pues sí, lamentablemente ha tenido algunos traspiés que son los que aumenten la incertidumbre, pero yo creo que depende del equipo que integre. Tenemos un ejemplo reciente, porque alguien hablaba también alguna vez de Ronald Reagan, que un actor de segunda incluso, y que iba a ser un gobierno que dentro de la posición ideológica que tuvo, neoliberal y todo, pero fue un gobierno efectivo. Pero es el caso también de doña Violeta Chamorro, que era una ama de casa, una señora que, la esposa de un periodista, de un líder político que se hizo cargo de la presidencia de Nicaragua y llevó más o menos a buen término su gobierno.
pero contó con equipo. Por supuesto que también ahí influyó mucho quien era su secretario privado y prácticamente el poder tras el trono. Pero en este caso yo creo que equipo, ese es lo fundamental, y tiene que ser muy cuidadoso de cada paso que dé, como quien está caminando en terreno minado, porque en el momento que le explote la primera mina va a comenzar a perder el capital que tiene de credibilidad, que es su mayor fortaleza, y eso lo tiene que cuidar y cultivar de la mejor manera posible, y la única que hay para ello es tener mucho cuidado, pensar bien todas las decisiones. Don Justo Rufino Barrios decía una frase que él no acostumbraba a hacerse atrás en las decisiones que tomaba, pero que antes de tomar una decisión la meditaba profundamente, y eso es lo que tendría que hacer don Jimmy Morales. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes por su atención. Estamos iniciando el año 2016. Creo que debemos ser optimistas, pero también debemos saber que los guatemaltecos debemos ser promotores del cambio, que los guatemaltecos podemos contribuir con nuestros aportes personales desde la participación ciudadana, desde la fiscalización ciudadana, y ojalá que el gobierno del presidente Jimmy Morales se integre de una manera con un equipo que sea capaz, con un equipo que pueda dar transparencia y que pueda dar efectividad. Muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga a lo largo de 2016 a los hogares de todos los guatemaltecos.